Bien, vamos a ver ecuaciones, ¿sí? Una ecuación es una igualdad en la que hay por lo menos un valor desconocido llamado variable. Ese valor desconocido se representa con una letra. ¿Vieron cuando nosotros trabajábamos con lenguaje simbólico? Teníamos una letra, que podía ser cualquier letra, bueno, esa letra se llama variable en la ecuación. Pero eso, lo que nosotros veíamos en lenguaje simbólico, no va a ser una ecuación porque no había una igualdad. Sí o sí tiene que haber una igualdad y una variable. La variable es una letra que puede ser cualquier letra, ¿sí? Del abecedario. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos x más 4 es igual a 17. Tenemos una variable y una igualación. Es decir, que todo esto es igual a todo esto. Entonces, x es mi variable, recuerden que puede ser cualquier letra. Después vamos a tener términos, ¿sí? Que se separan, recuerden que los términos se separan cada más y cada menos y cada igual. Y vamos a tener también lo que sería del lado izquierdo del igual, el primer miembro, y del lado derecho del igual, el segundo miembro. Resolver una ecuación significa encontrar el valor o los valores de la variable que hacen verdadera la igualdad. Cada valor de la variable es una solución de la ecuación. Es decir, que resolver una ecuación es encontrar qué número es esa letra. O sea, cada letra que nosotros vamos a ver en las ecuaciones va a representar un número. Pueden representar más, como dice acá, el valor o los valores, pero nosotros solamente vamos a verlos con un solo valor, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta para resolver lo siguiente. Que la operación contraria de la suma es la resta. Por lo tanto, la operación contraria de la resta es la suma. La operación contraria de la división es la multiplicación. Por lo tanto, la operación contraria de la multiplicación es la división. Y la operación contraria de la raíz es la potencia, por lo tanto, la operación contraria de la potencia es la raíz. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se resuelven. Vamos a empezar con ejemplos más sencillos y después vamos a ir poniéndole un poquito de cosas que sean distintas para que se vuelvan un poquito más difíciles. Arrancamos con el primero. Siempre lo primero que vamos a hacer es separar en términos. Sí, en este caso tengo dos términos. Voy a pasar. Yo lo que quiero es que x me quede sola, ¿sí? A mí me molesta el menos 6. Entonces, este menos 6 va a pasar al segundo miembro, ¿sí? Con la operación contraria como pasa acá. Si el 6 se está restando, la operación contraria es la suma. Por lo tanto, el 6 que está restando va a pasar sumando, ¿sí? Ahora, siempre, siempre, siempre lo voy a poner atrás, ¿sí? Voy a mantener el que ya estaba igual y el número que yo paso lo pongo atrás. Se puede poner adelante, pero si ustedes lo ponen adelante, se suelen cometer más errores, ¿sí? Porque no se dan cuenta de algunos detalles que hay que tener en cuenta. Por eso siempre, para evitar todo tipo de problema, vamos a ponerlo atrás. Realizo la cuenta de 16 más 6, me da 22. Llevo que x vale 22 y para saber si lo que hice, o sea, si el valor de x está bien o está mal, hago lo que se dice la verificación, ¿sí? Que es partir de la misma ecuación que ya tenía y ahora en vez de x lo voy a reemplazar por 22, que es el número que yo encontré. Entonces me queda que 22 menos 6 es igual a 16. Hago la operación de 22 menos 6, me da 16. Como 16 es igual a 16, significa que lo que hice está bien. Si me hubiera dado un número distinto, o sea, si acá por ejemplo me da 13 y acá me da 16, significa que o la ecuación la hice mal o algo en la verificación hice mal. Entonces primero reviso la verificación, si no encuentro error en la verificación, reviso la ecuación. Vamos con otro ejemplo que es similar al anterior. Lo primero que hago es separar en términos. Y ahora yo quiero que la x, la variable, me quede sola. Por lo tanto voy a deshacerme, digamos, del 7 que está sumando. Para sacar este 7, sí, lo voy a pasar al segundo miembro, es decir, a donde está el 13, con la operación contraria.
que en este caso es la resta. Entonces el 7 que estaba sumando pasa restando. Resuelvo la operación y me da que es 6. Una vez que termine, hago la verificación, parto de la misma, en vez de x, reemplazo por 6, hago la suma de 6 más 7, llego a que es 13, como 13 es igual a 13, significa que lo que hice está bien. Paso al otro, separo en términos, ¿sí? A diferencia de los anteriores, ahora solamente tengo un término, ¿sí? Y tengo una multiplicación que no tenía. Ahora, dice 5 por x. Puede ser que este puntito, ¿sí? Esté o no esté. Me puede aparecer o 5 por x o solamente 5x, sin el por. Si me aparece solamente el 5x, hay un por invisible, imaginario, ¿sí? Que no se pone. Pero si yo tengo 5x, se asume que están multiplicando. ¿Sí? Lo aclaro porque más adelante ya no lo voy a poner. Entonces, yo quiero que la x me quede sola, me está molestando este 5 que está multiplicando. Entonces lo que voy a hacer es, a este 5 que está multiplicando, lo voy a pasar al segundo miembro, ¿sí? Con la operación contraria, que es la división. Resuelvo, me da 4 y hago la verificación. Parto de la misma, reemplazo x por 4, hago 5 por 4, me da 20, como 20 es igual a 20, significa que la verificación está bien. Vamos con otro ejemplo. Lo primero que voy a hacer es separar en términos, ¿sí? Yo quiero que la x me quede sola, por lo tanto me está sobrando lo que sería el dividido 4. Lo voy a pasar al segundo miembro como multiplicación, porque es la operación contraria de la división. Me va a quedar 12 por 4. Resuelvo, ¿sí? Llego que es 48 y hago la verificación. X dividido 4 es igual a 12, x lo reemplazo por 48, 48 dividido 4 es igual a 12, resuelvo esa división, como 12 es igual a 12, significa que lo que hice está bien. Vemos otro ejemplo. Tengo x a la cuarta es igual a 16, me está sobrando este 4 que está como potencia, así que lo voy a pasar al segundo miembro, pero con la operación contraria, que la operación contraria de la potencia es la raíz. Si la potencia del exponente es 4, significa que el índice de la raíz va a ser 4. Es decir, que va a ser raíz cuarta de 16. Entonces, resuelvo esto, que es pensar qué número multiplicado 4 veces por sí mismo me da 16. Es decir, hacer, no sé, 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3 por 3, buscar qué número multiplicado 4 veces por sí mismo me da 16. En este caso, ¿sí? Va a ser el 2. Una vez que encontré, hago la verificación, reemplazo la variable por el valor que encontré, resuelvo y llego a que es lo mismo, significa que está bien. Vamos con otro ejemplo. Tenemos un solo término, ¿sí? Yo quiero que me quede sola, me está molestando esta raíz cúbica, por lo tanto la raíz va a pasar como potencia. Si la raíz es cúbica, es decir que tiene índice 3, el exponente va a ser 3, ¿sí? Y acá voy a hacer 6 por 6 por 6, es decir que voy a multiplicar por sí mismo a 6 3 veces. 6 por 6 por 6, que no es lo mismo que hacer 6 por 3, ¿sí? Yo que es 216, hago la verificación, en vez de x pongo 216, resuelvo la raíz cúbica, llego a que 6 es igual a 6, significa que lo que hice está bien. Vamos a ver algunos ejemplos más que van a tener algunas cosas distintas a los anteriores. Parto con el primero, es similar al primero y al segundo ejemplo que di, la única diferencia es que acá tengo una potencia. Igual que siempre, separo en términos, ¿sí? Voy a resolver la potencia esta, ¿sí? Voy a hacer 3 por 3 por 3, llego que es 27, y ahora este 14 que está sumando va a pasar para el otro lado con la operación contraria, que va a ser la resta, ¿sí? Suma, resta. Resuelvo y llego que es 13.
Hago la verificación, en vez de la variable voy a poner el número que encontré, sumo, llego a que 27 es igual a 27, significa que lo que hice está bien. Vamos con otro ejemplo. Parto de esto, lo primero, separo en términos, acá es todo un término, por eso no lo separo. Lo que voy a hacer como segundo paso, a ver, yo hago paso por paso, después ustedes si quieren reducir algunos pasos, lo hacen, siempre y cuando tenga coherencia lo que reducen, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es 25 menos 16, que me da 9, voy a calcular la raíz de 9, que me da 3, y ahora, hasta el momento nosotros hacíamos que lo que está del primer miembro lo pasábamos al segundo miembro. En este caso se me va a complicar hacer eso. ¿Por qué? Primero, porque A, ¿sí? En este caso la variable, siempre me tiene que quedar positiva. Me tiene que quedar, la variable positiva es igual a un número. En este caso la variable es negativa. Así que de alguna forma esta variable se me tiene que transformar en positiva. Entonces, otra de las cosas es, si yo al 8, en este caso el 8, la operación va a ser una suma. Como no tiene nada adelante, significa que hay un más, ¿sí? Que no se pone sumas imaginario. Entonces significa que el 8 está sumando, ¿sí? Entonces, si yo quiero a este 8 pasarlo para el segundo miembro, va a pasar restando, ¿sí? Porque es la operación contraria de la suma. Ahora me va a quedar 3 menos 8, pero a 3 no le puedo sacar 8. Entonces, como a 3 no le puedo sacar 8, lo que voy a hacer es lo contrario, es a el A, sí que está restando, lo voy a pasar al segundo miembro. Y ahí ya se me volvió positivo, ¿sí? Y ahora, el 3, en vez de pasar el 8, lo que voy a hacer es pasar el 3. El 3, como no tiene ninguna operación adelante, significa que está sumando, por lo tanto va a pasar restando. Me queda 8 menos 3 es igual a, por lo tanto 5 es igual a. Hago la verificación. Me queda 8 menos a es igual a la raíz de 9. Yo me salté el primer paso, ¿sí? Que era hacer 25 menos 16. Resuelvo la raíz, reemplazo a, resto y me da que es el mismo valor. Significa que está bien. Vamos con otro ejemplo. Tengo lo siguiente, tengo 38 menos k dividido 3 igual a 23. Lo primero que voy a hacer es separar en términos, ¿sí? Una vez que separé en términos, si me fijo, yo quiero que k me quede sola. Ahora, me molesta el 38, me molesta el menos y me molesta el dividido 3. Lo primero que puedo hacer es cambiar el signo este. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambio para que se me transforme en más? Pasando todo este término, porque va todo el término junto, al segundo miembro. Entonces, el 38 lo mantengo igual, el 23 lo mantengo igual, y k dividido 3 lo paso sumando. Recuerden que siempre atrás de lo que ya tenía, ¿sí? Entonces, esto que está restando paso sumando. Ahora, tengo el 23 y tengo el dividido 3. Tengo dos números que me están molestando. Ahora, uno está en el mismo término que k y el otro está en un término distinto de k, ¿sí? El 23 está solo, en un término solo, y 3 está en el término con k. Cuando ustedes tengan un término que tiene una variable y un término que no tiene variable, va a pasar siempre, primero el término que no tiene variable. En este caso pasa primero el 23. El 23 que está sumando va a pasar al primer miembro donde está 38 restando. Y va a pasar atrás. Me va a quedar 38 menos 23. Es igual a k dividido 3. Ahora, lo que voy a hacer es resolver la resta, ¿sí? Yo a que 15 es igual a k dividido 3, me molesta el 3 que está dividiendo, pero yo sé que lo puedo pasar al primer miembro con la operación contraria, que es la multiplicación. Resuelvo la multiplicación, llego al valor de k y hago la verificación. Reemplazo k por el valor que encontré. Y voy resolviendo todas las operaciones. Llego a que es el mismo número, por lo tanto lo que hice está bien. Voy con el último ejemplo. Lo primero que voy a hacer es separar en términos. Si se fijan, la diferencia de este es que tengo
variable en este término, o sea, variable en el primer miembro, digo, en esta parte del igual, tengo una variable, y en el segundo miembro también tengo una variable. Entonces, siempre que pase que tengo variable en ambos miembros, ¿sí? Al ser la misma letra, significa que va a ser el mismo número, ¿sí? Yo voy a encontrar el mismo número. Si yo encuentro que x, no sé, es igual a 25, esta x va a valer 25 y esta x va a valer 25. Para que sean dos números distintos, las variables tienen que ser dos letras distintas. Entonces, lo que voy a hacer es, todo lo que tiene variable lo voy a llevar de un lado del igual. Y todo lo que no tiene variable lo voy a llevar del otro lado del igual. Ahora, es indistinto si yo llevo al primer miembro o al segundo miembro. Siempre lo voy a hacer con lo que a mí me sea conveniente para poder resolver el ejercicio. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo 10x, como no tiene ninguna operación, significa que está sumando el 10x. Si yo el 10x lo paso al segundo miembro, lo voy a pasar restando. Ahora, a 4 no le puedo sacar 10, por lo tanto no puedo realizar esa operación. Por lo tanto, no me conviene pasar el 10 que está en el primer miembro al segundo miembro. Pero sí me conviene pasar el 4 que está en el segundo miembro al primer miembro. Entonces, lo que voy a hacer es, todo lo que tiene x, todo lo que tiene variable, lo voy a dejar en el primer miembro, y todo lo que no tiene x, lo que no tiene variable, lo voy a dejar en el segundo miembro. Siempre, sí, pasando con la operación contraria todo aquello que tenga que pasar. El 10x lo mantengo igual, el 4x que está sumando pasa restando, el 22 lo mantengo igual, el 18 que está sumando pasa restando, y el 14 que está restando pasa sumando. Resuelvo, acá hago 10 menos 4, y el número que me da, le agrego la x, ¿sí? Acá resuelvo 22 menos 18, y al resultado le sumo 14. Tengan en cuenta que no pueden a 18 sumarle 14, porque el 18 está restando, ¿sí? No se puede. Primero hago esto. Presten atención a este signo, porque con esto también suelen cometer errores. ¿Sí? Primero resto y después sumo. Tengo 6x es igual a 18, significa que el 6 está multiplicando con respecto a la x, ¿sí? Por lo tanto, el 6 va a pasar para el segundo miembro como una división. Me va a quedar 18 dividido 6. Resuelvo, me da que x es igual a 3. Hago la verificación. En donde me aparece x, lo voy a reemplazar por 3. Entonces voy a hacer 10 por 3 y 4 por 3. ¿Sí? En las dos reemplazo por 3. Resuelvo la multiplicación. Copié dos veces lo mismo, no me di cuenta. Acá en este caso hago 30 más 18 y el resultado le resto 14. Y acá hago 22 más 12. Si resuelvo eso, llego a que es 34 en ambos lados. Significa que lo que hice está bien. Este fue el último ejemplo. Espero que se haya entendido. En caso de que no se haya entendido, no duden en consultarme, mandarme un mensaje. Tengan en cuenta, ¿sí? Las cosas más importantes son que siempre que paso del primer miembro al segundo miembro, o del segundo miembro al primer miembro, cambiar las operaciones contrarias. Siempre pasar con operaciones contrarias. Que si yo tengo un número y una x y no tengo ninguna operación en el medio, significa que están multiplicando. Que siempre todo lo que paso va a pasar atrás del número que ya tengo. Y después, que cuando yo tengo el número y no tengo ninguna operación adelante, como es en este caso, significa que está sumando. ¿Sí? Esas son las cosas más o menos que hay que tener en cuenta para poder resolver una ecuación. Vuelvo a repetir, si hay algo que no se entendió, si hay algún ejemplo que no se entendió, me mandan un mensaje, me ponen cuál ejemplo en particular no se entendió o qué parte del video no se llegó a entender, pero consúltenme, ¿sí? No esperen a último momento, porque después vamos a ver lo que sería la segunda parte de ecuaciones, que se vuelve como un poquito más complicada, ¿sí? Si no enganchamos la primera parte, la segunda ya va a ser un poquitito más difícil de agarrarla si no tenemos la primera parte, ¿sí? Entonces, ante la mínima duda, me mandan un mensaje, ¿sí?